Nueva York, nuevo hotel. Tengo altas expectativas en este hotel y concretamente en esta habitación y espero que no me defraude. Acompañadme. Voy a abrirla. Bien, por ahora no puedo abrirla. Ah, vale, sí. Esto es muy raro, ¿eh? ¿Cómo abre esto? ¿Cómo se abre la habitación? Vale, esto es un timbre. Para empezar, no sé cómo se abre. A ver, teóricamente tenía que ser fácil. Es pasar esto aquí y ya estaría, ¿no? Pues no, pues no sé cómo se abre. Bueno, os enseño la habitación desde el exterior. Estoy en el pasillo. Eso es lo que veis. Todo de color rojo. Y cuando pones esta tarjetita aquí, se hace la magia. ¡Tachán! Bueno, a mí me parece alucinante. Lo mejor lo dejamos al final. Tenemos aquí la pica, súper bonito. Me parece que el diseño es muy chulo. Aquí separado tenemos la ducha, enorme, con banquito, pero ojo. Y tenemos un cerdito o ovejita. Fijaros qué chulada. Tenemos para el pelo. Es que acabo de llegar, se nota, ¿verdad? Bueno, en fin, todo tipo de champuses habidos y por haber. Y el mango todo de color rojo, corporativo, como se tiene que hacer. Albornoces, que hace, no sé, 1000 años que no voy a un hotel y me encuentro albornoces, pero ojo, tenemos aquí la tabla de planchar y, aparte de la plancha, esterilla por si quiero hacer estiramientos. Vale, aquí tenemos el primer armario para uno de los huéspedes, en el caso de que sean dos, con su cajón y para dejar la maleta cómodamente. ¿Qué me decís del tocador? Bueno, yo, ¿por qué no me maquillo? Si no me veo aquí todo el día. Es que es una pasada. Me encanta. Maravilloso. Y aquí el segundo armario. También súper completo. Paraguas. Aquí la caja fuerte. Otro cajoncito. Y ya estaría. Y, bueno, como podéis imaginar, el inodoro. En fin. Y esta es la primera parte de la habitación. Y ahora vamos a lo más fuerte. Bueno, a ver, coger aire, ¿eh? Coger aire porque es molt fort. Venga, primera parte. Primera parte de la segunda parte. Tenemos aquí para la cafetera. Obviamente, imagino que todo esto se paga aparte. Vamos, no se me ocurre ni tocarlo. Todo muy bien pensado, señor Branson. La neverita no podía ser otra que Esmej. Está llena hasta arriba. Como digo, no voy a tocar absolutamente nada. Paso rápidamente. La cama enorme. Aquí un rinconcito, por si te coges algo del minibar, podértelo tomar tranquilamente. Aquí están los enchufes. Y... chicos, ¿qué me decís de las vistas? Fijaros. Bueno, ¿qué me olvido? La televisión. Para poderla ver desde la cama. Bien, ¿eh? Pero retomemos. Ah, aquí tenemos la mesita. Si es que me despisto, ¿eh? ¿Qué me decís de las vistas? Increíble, ¿eh? ¡Ey! Y todo esto se ve desde la cama. Increíble. Bueno, diré otra palabra que no sea increíble, pero espera. No, todavía no. Es que cuando te giras, porque imaginar que yo tengo mi cama detrás y ahora yo voy a mirar a la izquierda
Esto es una locura. Es que, como digo, la cama está aquí. Es que yo no voy a poder dormir esta noche con estas vistas. Bueno, yo creo que sin duda este es el hotel más alucinante en diseño, en habitación, en tamaño, en todo, de los que he estado en Nueva York hasta ahora. Me encanta. Bueno, pues ahora llega ese momento en el que os tengo que decir la parte mala de este hotel y pues es que no se me ocurre. Bueno, sí, una, que está a 2 o 3 calles de Herald Square, y Herald Square significa muchas tiendas, mucho bullicio, mucha gente, y son zonas que yo intento evitar. Normalmente intento evitar desde la calle 34 a la 59 aproximadamente, son zonas y calles en las que yo no suelo alojarme, pero por lo demás es que creo que es el hotel que más me ha gustado de todos los que me he alojado en Nueva York hasta ahora, y mira que me he llegado a alojar en hoteles, es el hotel que más me ha impactado en todos los sentidos, por diseño, no sé, por las vistas obviamente, porque es que, a ver, ¿hay algo mejor que esto? No, creo que no. Y, en fin, cumple todos los requisitos que me gustan de un hotel, menos la ubicación, eso sí. Me parece maravilloso. Si de aquí hasta que haga el checkout veo algo que no, os lo diré. Os lo pondré en algún sitio por aquí si veo algo malo, pero por ahora es que no se me ocurre, de verdad. El tema de precio. Es febrero, es temporada baja. Me ha costado $330 la noche. Acordaros que el precio de los hoteles varía en función del día, de la semana y del mes del año. Esto es como la bolsa, como quien dice. Ahora mismo tiene este precio barato, por llamarlo de alguna manera. Hace como un año aproximadamente o menos que está inaugurado este hotel. Ya le había echado el ojo, pero era muy caro. O sea, muy caro. Quiero decir que fuera de esta época es de 600 hacia arriba, porque además este es un hotel que, como tiene piscina de aire libre, que ahora mismo está cerrada, cobra esa tasa que cobran algunos hoteles que se llama Destination Fee o Resort Fee, que os dejo un vídeo por aquí donde os explico exactamente qué es, en qué consiste. Y claro, eso hace que todavía sea más caro. Os dejo también el importe que he pagado por noche de Resort Fee, que no me acuerdo. Y ya está. Bueno, pues eso hace que el hotel sea mucho más caro, así que he aprovechado en esta época del año para alojarme, porque ojalá la próxima pudiera, pero creo que va a ser que no. Y nada más que deciros, que ya os contaré. Espero que pueda dormir esta noche, lo veo muy complicado con estas vistas que tengo aquí, y nada más, si venís aquí a Nueva York y os alojáis aquí, me contáis. Y si ya os habéis alojado aquí, pues también me contáis, y me gustaría saber vuestra experiencia. Y nada más. Hasta luego.